Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente un cordial saludo a los que no había saludado. Que la paz del Señor inunde sus vidas, es nuestro deseo. En esta hora, en esta mañana, en este lugar y en todos los lugares donde podemos transmitir en esta preciosa mañana la palabra de Dios, que es lo que transmitimos. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Juan David Montoya, para los que no me conocen, por gracia del Señor, soy pastor general de esta iglesia y pues queremos de algún modo que se sientan como en casa. Sé que hay momentos en que uno cuando llega nuevo a un lugar pues no es como tan cómodo y qué sé yo, pero es nuestro deseo que usted se sienta bien y que sea muy bendecido sobre todo por el Señor. Amén. Entonces vamos a dar inicio en esta mañana. Yo quiero que hoy, antes de comenzar, entreguemos este precioso momento al Señor y que le podamos decir a Dios que nos dirija, pero sobre cualquier cosa que nos ministre con su Santo Espíritu, que nos ministre, que nos llene, que nos hable, que nos redarguya. Amén. Incline su rostro por unos instantes. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Padre amado, queremos pedirte en esta mañana que nos llenes. Padre, que nos bendigas. Dios, que nos ayudes. Señor Jesucristo, tú eres, Dios mío, el motor, tú eres la motivación, tú eres quien nos impulsa. Queremos rogarte, Señor, que de nuestras vidas limpies, quites todo lo que no te agrade. Llévatelo, Señor. Que haya paz, que haya gozo, que haya disposición, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo como tu palabra dice que lo hagamos. Señor, para que podamos ser llenos de ti, ministrados por ti. Que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, por favor. Todo te lo pedimos y suplicamos en tu nombre. Pero también queremos rogarte que por favor te lleves, Señor Dios, toda malicia, toda maldad, todo aquello que en los aires, Dios mío, haya querido venir, Señor Dios, para confundir, para poner duda. Declaramos que hay poder en la sangre de Cristo y que hay poder en el nombre de Jesús. Atamos, ligamos, reprendemos y echamos fuera toda obra del enemigo. Y declaramos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que mayor es Dios en nuestras vidas y aquel que está en el mundo. Hay todo poder en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad en esta mañana, en nuestras vidas, mentes y corazones. Amén. Amén. ¿Qué tal si antes de comenzar usted se para de su puesto y saluda a su hermano, a su hermana? Vamos a darnos un saludito, así como lo hemos hecho en otro momento. Vamos a romper el hielo. Vamos a darnos un saludo antes de iniciar la palabra. Gloria a Dios. Y vamos a hacerlo con todo el amor, con toda disposición en esta obra preciosa. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar entonces hablando bajo un tema bien especial, bien específico, y donde yo quisiera pedirle que por favor usted se sepa concentrar, sepa poner mucha atención, porque si usted se dispone, yo sé que va a ser muy bendecido. Mire, yo he predicado muchos mensajes, hace más de 20 años que predico. Pero quiero decirle que este mensaje para mí es especial. Hay un hombre de Dios que me impartió esta enseñanza alguna vez, o este tipo de enseñanzas. Y yo quiero impartirla a ustedes, quiero entregársela a ustedes, quiero que ustedes la entiendan y la reciban y la atesoren en sus corazones. Amén. Amén. Qué bueno verles aquí en esta mañana. Muchos se han ido a pasear, pero ustedes escogieron la mejor parte. Ustedes escogieron la mejor parte. ¿Sí?
Entonces vamos a estar hablando sobre el tema cultura del reino. Cultura del reino. Amén. Amén. Colosenses 1:13 expresa de manera o de forma de gratitud. Pablo expresa de una manera o de otra la gratitud y demuestra lo mismo de cómo nosotros somos posicionados de algún modo a otro nivel, con otro tipo de mente o de mentalidad. Y yo quiero que leamos allí Colosenses 1:13 para que podamos entender lo que estoy diciendo, por favor. Si alguien lo puede leer desde ahí, lo ve, lo puede hacer en voz alta. Colosenses 1:13. Amén. ¿Qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino, diga conmigo reino, Reino. de su amado De su Hijo. amado Hijo. Entonces, el cual nos libró, porque vamos a hablarlo ya, a traerlo al presente, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo. Amén. 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 Allí nos trasladó, gloria a Dios. Fuimos trasladados, ojo con esto, de un sistema, no olvide esto, de un sistema para operar en un reino. Los sistemas están viciados, pero en Cristo nosotros tenemos la forma de reinar, porque Él nos posicionó en otros niveles espirituales diferentes, donde la religión y los sistemas, el mundo y el pecado no permiten o no encajan, no se pueden unir. Acuérdense que hay un texto que dice que no tiene comunión la luz ¿con qué? Con las tinieblas. No tienen comunión. Si hay tinieblas, si usted enciende un foco, las tinieblas ¿qué? Se fueron. Hay ausencia. La luz trae ausencia de tinieblas. Nadie dice amén, pero es verdad. Amén. Amén. La luz de Cristo trae la ausencia en mi vida de mis tinieblas. A su nombre. Gloria. Amén. Vamos entendiendo hasta aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces fuimos trasladados de un sistema para operar en un reino. Acuérdense que acabamos de leer un texto importantísimo. Y no vamos a obviar, ni podemos leer por leer. Tampoco podemos ser oidores ¿qué? Olvidadizos. Sino que tenemos que aprender a retener la palabra. Incluso muchas veces, tal vez en el mismo mensaje podemos estar olvidando algunos textos, pero tenemos que tenerlos presentes para no perder el hilo del mensaje de la predicación. Entonces, nosotros volvemos a leer y dice para recordar, el cual nos ha librado, nos libertó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Recuerda que ya pusimos el ejemplo de la luz y las tinieblas. Amén. Entonces voy a repetir, porque pedagógicamente es algo importante. Fuimos trasladados de un sistema para operar en un reino. Nosotros ya no operamos en las tinieblas. Los cristianos ya no operamos en las tinieblas. Los cristianos operamos en el reino de Dios o en el reinado de Dios. ¿Quién reina en ti? ¿Quién reina? Cristo. Cristo, las tinieblas, el mundo, mi ego, mi yo. ¿Quién reina? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana. Es la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana. Aleluya. Y aquí es donde no podemos perder, aleluya, el horizonte, el sentido del mensaje en esta mañana. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas. Este es un sistema de operación de iniquidad en las tinieblas, producto de la forma en que el hombre actúa por fuera del gobierno de Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Donde podemos ver almas salvadas. Yo quiero que usted no se le olvide todo esto. Ojalá alguien pueda tomar nota y recordar, aunque siempre estamos subiendo las predicaciones,
Es bueno que tomen notas. Uno cuando escribe, escucha y escribe, aprende 2 veces. Donde podemos ver almas salvadas, oiga bien, almas salvadas, pero mentalidades paganas. Estamos hablando no de gente cristiana, sino religiosa. Ojo con esto. Donde vamos a poder encontrar inclusive gente salvada, pero con mentalidades paganas. ¿Sí? Lo cual se traduce en que no ha habido una verdadera conversión. Hay que hacer un compromiso educativo y reformativo, si así se le puede decir, del pensamiento del creyente. Yo que entre comillas voy a decir otra cosa. Por eso Pablo es enfático, y esto lo vamos a ver en Efesios, de una vez para que vamos preparando allí, Efesios 4:23. Pablo es enfático en decirnos que renovemos el espíritu de nuestra mente. Como que aquí es donde los cristianos libramos las más grandes batallas. Aquí. Pablo es enfático en decirnos, en motivarnos, en animarnos, ¿sí? Él recalca y dice que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Mire que ahí lo puede estar leyendo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe? Esa es una tarea que nosotros como cristianos no podemos olvidar nunca. Nosotros tenemos que insistir en este camino, en estar renovando. ¿En estar qué? Renovando. Renovando el espíritu de nuestra mente. Aleluya. Amén. El espíritu a la verdad Está dispuesto. pero La carne es débil. la carne es débil. ¿Renovando qué? El espíritu de nuestra mente. Vamos a ir paso a paso. Entonces esto nos lo enseña allí Pablo, y es enfático en decir que nosotros estemos renovándonos allí, que estemos renovando el espíritu de nuestra mente. Y vamos a seguir leyendo. Dice el 24, y vestidos del ¿qué? Del nuevo hombre creado según ¿quién? Dios. ¿Creado según quién? Dios. Dios. ¿Quién creó el nuevo hombre? Dios. Aleluya. Tengámoslo muy en cuenta. Y dice, en la justicia y santidad de la verdad. Para mí, y se los he enseñado, hay 2 verdades muy claras. Hay 2 verdades claras, aunque haya más. Cristo es la verdad y su palabra es verdad. Amén. 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 No olvidemos eso. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, verso 25, desechando ¿qué? La mentira. ¿Desechando qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aleluya. Y el verso 30, tremendo. ¿Y no qué? Contristéis. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31.
Quítese de vosotros, ¿qué? toda amargura, ¿Qué más? enojo, ¿Qué más? ira, Gritería, maledicencia y toda ¿qué? malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Esto es palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. No palabra de un predicador, sino palabra pura y específica y clara, literal de Dios. Amén. Ayer me llama una hermana de otra congregación y me dice, me llama y me dice, yo no sabía que estaba tan mal porque me estaba escribiendo por WhatsApp. Me dice que tuvo un problema, que hay alguien que habla muy mal de ella, que hay alguien que le ataca, pero después me manda un audio y está llorando. Jamás había escuchado yo a esa hermana así. Y realmente lo que me está diciendo es que alguien le está persiguiendo de tal forma y hablando cosas que no son de tal manera que ella se ha sentido muy mal, se ha sentido muy triste, muy agobiada y que no sabe qué hacer. Pero con un llanto tan grande me dice, pero el Señor me dijo, perdónala, perdónales, así como yo a ti te he perdonado. He perdonado, le dice el Señor, le habla el Señor, le dice, he perdonado tus rebeldías, he perdonado tus olvidos. Y ella me contaba todo eso y créame que a mí se me quebró la voz. Y yo dije, wow. Y ella dice, fue difícil, pero di el paso y le perdoné. Resulta de que me siguió contando y se añaden otras personas al asunto, incluida la madre, unos familiares. Sé que es una hermana muy espiritual. Y yo le decía, pues ya diste el paso más grande, que es perdonar. Es el paso más grande. Perdonar de verdad. Perdonar de verdad. Y me dice ella que a las 2 de la mañana el Señor le habló eso y en la mañana cuando se despertó, inmediatamente salió a decirle a esa persona, yo te perdono en el nombre del Señor. Y te perdono de corazón. Y a mí me impacta todo esto, porque ella me dice, yo en el mundo, en mi viejo hombre antes de conocer a Cristo, tenía un carácter demasiado fuerte, todavía tengo, demasiado duro, demasiado crudo, demasiado fuerte, y me cuesta trabajo, me dice ella, me cuesta trabajo perdonar por eso. Y yo le decía, créeme que te entiendo, porque yo no es que sea perita en dulce. También algunos tenemos luchas con el temperamento, con el carácter, y no es fácil. Sobre todo no es fácil cuando ya tú ves que se empiezan a montar, y a montar, y a montar, y a montar. No es fácil. Pero siempre tenemos que tener presente que nos tenemos que ir renovando, ese espíritu de nuestra mente. Yo les dije ahorita, no sé si a alguno se le escapó, que aquí es donde el cristiano libra las más grandes batallas. Aquí es donde usted lucha y claudica entre dos pensamientos. Y usted dice, le perdono, no le perdono, pero es que. Y aquí es donde usted quiere tal vez arrancarle a otro. Tal vez donde usted quiere no dejarse. Porque es que ese yo y ese ego nuestro a veces está ahí como un volcancito a punto de hacer erupción.
Por eso estamos hablando desde el principio. Estamos diciendo que el Señor nos trasladó de un sistema, para operar en un reino. Dios mío. Siempre, yo creo que yo voy a tener que decir esto toda la vida. Mientras estemos aquí no vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que ir renovándonos hasta lograr llegar a alcanzar lo que Pablo se propuso, que fue la meta, y la meta es el cielo. Y lograr aquí en la tierra ser lo que necesitamos ser para poder enfrentar la misma vida, que no es fácil. Porque la vida se compone, y se los he dicho, la vida se compone también de problemas, de situaciones difíciles, de pruebas. Hay personas que no vienen a la iglesia tal vez en un momento de dificultad y de prueba y de problema, precisamente por sus circunstancias, porque se achicopalan, porque se aburren, otros se deprimen y qué sé yo, pero ahí es cuando nosotros más tenemos que buscar de Dios. Hay una canción muy preciosa que dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿Cierto que sí? Amén. ¿Cómo dice? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, nosotros tenemos que renovar la mente, nuestro entendimiento, creyendo, entendiendo que nosotros fuimos posicionados por el Señor, que Dios nos sacó, nos trasladó de un sistema, de una operación, de un sistema viciado, religioso, pagano, y nos trasladó a un reino para operar bajo ese reino, que es el reino de Cristo. Por eso les dije, cultura de reino. Esto es otra cultura, hermano. Esto es otro nivel. Nosotros tenemos que aprender a dejar, aleluya, la mente religiosa y pagana atrás, y realmente renovando el espíritu de nuestra mente, ir avanzando, entendiendo que nosotros fuimos posicionados por Cristo para operar bajo ese reino de Dios. Amén. Entonces ahorita decíamos que había que tener un compromiso educativo y reformador del pensamiento del creyente, y eso es lo que estamos pretendiendo hoy. Y que por eso Pablo era enfático en decirnos que renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces debe haber un cambio de pensamiento, pero también un cambio de cultura. Aleluya. Por eso la cultura ha de ser una cultura de reino y no de pecado, ojo, o de debilidad, o de religión, o de tradición. Yo no sé si me están entendiendo. Amén. Porque si no renovamos esto, mire, si usted se pone a analizar y se pone a entender y se pone a hacer ahorita un autoexamen y ser sensato, muchas veces nosotros vemos que todavía traemos algo de religión aquí. La religión no salva, salva a Cristo. Amén. Por eso nosotros no operamos bajo ningún gobierno de religión, sino bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De nuestro Rey, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vamos entendiendo, amados? Amén. Entonces voy a volver a repetir esto. Por eso la cultura nuestra ha de ser una cultura de reino, y no de pecado, o de debilidad, o de religión, o de tradición. ¿Sí? Sabemos que en posición y gobierno el Señor nos ha establecido como reyes y como sacerdotes. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Amén. Que eso dice la Biblia. Que nosotros somos ¿qué? Reyes y ¿qué? Sacerdotes. Aleluya. A través de la obra redentora del Señor, Él nos constituyó, nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya. Amén. Entonces hay una constitución legal, pero no hay una operación real del reino de Dios en nosotros o en muchos de los cristianos. Ahora, no podríamos decir que fue porque el pecado lo impidió, ¿sí? O lo impida,
Porque mi problema de pecado ya fue resuelto. Mi problema ya no es ese de pecado, es de mentalidad. Es de mentalidad. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Dónde es que está eso en la palabra? En Efesios 4:23. Para que lo tengamos presente. Tenemos que renovar ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Entonces el problema no es que de pecado, porque es que el pecado nuestro ya lo resolvió ¿quién? Cristo en la cruz. El problema en muchos de nosotros es mental. Tenemos que aprender a cambiar la cultura y la mentalidad. Acuérdense que no es mente religiosa, es mente o mentalidad del reino. Ojo con esto que les voy a explicar y que les voy a enseñar. Entonces recuerden que dice que el reino de su amado Hijo nos trasladó el Señor. Reino se define como el gobierno, el dominio, la influencia del rey que expresa su forma de vida en la cultura de sus súbditos. Yo lo voy a volver a decir para que usted lo coja bien. Reino se define como el gobierno, el dominio, la influencia del rey que expresa su forma de vida en la cultura de sus súbditos. Vamos a irlo explicando. Repita conmigo, cultura de reino. Cultura de reino. Gloria a Dios. La magnificencia de un reino está en la influencia de un rey. La magnificencia de un reino está en la influencia del rey, de un rey. ¿Vamos entendiendo? Ahora, ¿sobre quién? La influencia que él tiene sobre su pueblo. El pueblo que ese rey gobierna. Si es que lo dejamos gobernar. Ay, ay, ay. Si estamos entendiendo, amados. ¿Nos gobierna Cristo o quién nos gobierna? ¿Sí me entienden? Es la pregunta que nos debemos hacer esta mañana. ¿Nos gobierna Cristo o qué nos gobierna? ¿O quién nos gobierna? Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso que acabo de repetir, que acabo de decirles, que acabo de enseñarles, que esa magnificencia de un reino está en la influencia del rey sobre el pueblo que él gobierna. Por eso se define el reino, aleluya, se define es viendo la cultura que lo representa. Nosotros somos representantes de ese rey. Nosotros somos representantes de Cristo. Yo no sé si usted entiende esta mañana lo que yo le estoy diciendo. Hace mucho tiempo, yo voy a ser atrevido hoy. Hace muchos años que a mí me enseñaron en la iglesia tradicional, me enseñaron que los líderes de esa iglesia eran representantes de Cristo. Eso fue lo que aprendimos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Cierto que sí? Eso es lo que nos enseñaban. Ellos son los representantes de Dios. Entonces uno les tenía mucho respeto y eran una eminencia para nosotros y qué sé yo, y tantas cosas como esas. Ahora nosotros que hemos hecho un cambio o que hemos empezado un proceso de cambio, unos hace más poco, otros hace mucho más tiempo, hemos empezado un proceso de cambio en nuestras vidas para dejar de agradarnos a nosotros mismos, para dejar de ejecutar o de llevar a cabo más una religión o una tradición, que hemos cambiado, mucha atención, esos paradigmas, esas creencias tradicionales por creencias reales de las verdades que hemos hablado, que son Cristo y su palabra. Esas son las verdades que nos rigen, ¿cierto?
nosotros que ahora hemos hecho este proceso de cambio y que vamos en constante crecimiento, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, ojalá que así sea. Que vamos en constante crecimiento, aleluya, caminando de la mano de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender definitivamente a saber representar y poder decir con todo orgullo que somos cristianos. Amén. Que representamos un gobierno, que es el gobierno del Señor en nuestras vidas. Amén. Que representamos un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Para nadie es, o para los que no saben, yo trabajo en mi carro, yo tengo que trabajar porque la obra apenas está comenzando, qué sé yo, y todo esto. Estamos empezando aquí. Entonces yo trabajo en mi carro y en estos días subí una señora y me contó un testimonio y me dijo, no, yo casi me accidento en Uber, me accidenté en Uber y casi me muero allí. Recién se había subido, estaba haciendo yo un servicio también. Le dije, ¿cómo así, mujer? Cuénteme, una señora, Sor María se llama. Me explicó, faltaban 3 cuadras para llegar a mi casa y yo no sé qué le pasó al joven que venía manejando, pero nos volteamos. El carro se volteó, dio varias vueltas y casi me mata. Y yo entonces, cuando ella me contó eso, yo dije, hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo dije así literal, hay poder en el nombre de Jesús, que es eso tan impresionante. Oiga, Dios le guardó y por algo fue que le guardó. Un propósito tiene el Señor con usted. Eso digo yo. Y bueno, y empezó a contarme muchas cosas y testimonios y una cosa y otra. Y me dijo, yo soy católica, pero yo veo que usted habla de Dios y se expresa de Dios muy bonito. Y yo le dije, yo soy pastor cristiano. Algunas veces personas me han dicho, no estés diciendo todo el tiempo que sos pastor. Y yo digo, ¿por qué no voy a decir? Si yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Y no es un orgullo carnal, es santo, porque yo amo a mi Padre y me siento feliz de poderlo expresar. Cuando yo tengo la oportunidad de testificar que soy hijo de Dios, lo hago. ¿Por qué? Porque yo creo, sin ser perfecto, que yo puedo, de todas las formas que se puedan, expresar y demostrar que hay un Cristo que me habita. Que hay un Cristo que me habita. Amén. Que hay un Cristo que me habita. Amén. Entonces yo creo que es el momento, amados, de hacer un cambio de mentalidad y de entender que nosotros somos los que representamos ese reino y a ese Dios. Amén. Y que la gente, mucha gente, pueda verlo, inclusive puedan llegar a sus pies más que por lo que usted diga, que por lo que usted hace, porque es más por lo que hacemos y demostramos que por lo que decimos. Yo siempre he dicho, las palabras las llevan bien, pero los hechos son demostraciones reales, de todo, del amor, del desamor, del perdón. Sí, los hechos. Que a veces acompañamos hechos con palabras, sí, pero sobre todo te creerán por tus hechos. Y ahí entenderán que tenemos una mente renovada, que nosotros no andamos como anda la religión, sino que nosotros vivimos como Cristo nos pide que lo hagamos o nos invita a hacerlo. Vuelvo y les digo, yo sé que muchas veces una predicación, un mensaje y la palabra de Dios nos confronta de tal manera que tal vez nos sentimos tan redarguidos que nos vamos sintiendo como hormiguitas. Hay momentos en que parece que nos vamos como escurriendo en las sillas cuando la palabra de Dios nos confronta. Pero es precisamente eso lo que Dios quiere hacer hoy y siempre, confrontar para que podamos tener crecimiento.
Amén. para que podamos tener avance. Porque si nosotros, Dios, en su misericordia, no nos saca de la zona de confort y siempre nos vamos a sentir cómodos, nos vamos a volver religiosos. Y Dios no está buscando religiosos. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos y verdaderos adoradores. Amén. Amén. Yo creo que Dios merece un aplauso en esta mañana. Entonces estamos diciendo, y lo voy a repetir para que siempre lo tengamos en cuenta, la magnificencia de un reino está en la influencia de un rey sobre el pueblo que gobierna. Por eso se define el reino, ¿sí? Es viviendo la cultura que lo representa, o viendo más bien la cultura que lo representa. ¿Quiénes representan un reino? ¿Quiénes? Su gente. Nosotros representamos ese reino. Cuando la reina de Saba vino para conocer lo que se decía del reino de Salomón, a ella no le sorprendió lo que Salomón le mostró de sus territorios, tanto como la sorprendió la sabiduría de Salomón, pero sobre todo la vida de su gente. Para que usted lo sepa. La gloria del rey es la vida de su gente. Por eso ella se impresionó de la forma de vivir, de vestir, de comer de su gente. Y dijo, wow, no me habían dicho ni la mitad. La gente también quiere ver, de verdad, la gente también quiere ver a Cristo reflejado en nosotros. Amén. Amén. Incluso para poder creer. Amén. Nosotros representamos ese reino. Por eso nuestra mentalidad tiene que cambiar. Amén. Tenemos que tener una renovación del espíritu de nuestra mente. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ella se sorprende y dice, no me habían dicho en la mitad que esta belleza, hombre, cómo es que la gente vive, cómo la gente hace, cómo la gente cree, y eso le dio gloria a ese rey. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir, le da gloria a Dios. Amén. Amén. ¿O no? ¿Me entienden, amados? Amén. Amén. Cuando la gente nos vea vivir en la realidad de lo que en Él somos, van a diferenciar entre lo que es un evangélico, aleluya, religioso, y un cristiano con mentalidad de rey. Amén. Ahí la gente va a poder diferenciar. A su nombre. Gloria. Entonces, hermanos, tanto unos como otros, o sea, todos los cristianos, tenemos el deber de ir renovando nuestra mente, pero también de ir entendiendo y de ir creciendo, de ir cambiando algunas cosas que se han vuelto un sistema en nuestras vidas o que el sistema nos enseñó. Acuérdense que al principio dije, los sistemas están viciados, están mandados a recoger. Hay mucho sistema en esta tierra, hermano, que está mandado a recoger. Es hermoso poder entender que la palabra de Dios, hermano, ha corrido como ríos de agua viva toda la vida. Y que su palabra, hermano, esa no cambia. Amén. Los hombres cambiamos, pero Él no. Su palabra es la misma siempre. Y allí es donde nosotros tenemos que establecer, aleluya, nuestras vidas. Ese es el puerto del cristiano, donde nosotros llegamos, donde nosotros descansamos, donde nosotros vivimos en su palabra, en sus palabras, en sus enseñanzas, en lo que Él nos impartió, en lo que Él nos dio. Y tenemos que seguir creciendo, no podemos parar. Porque cuando paramos de crecer, hermano, y lo hemos dicho en otras ocasiones, nos estamos estancando. Y tú, si dejas de crecer, es anormal
Allá hay una forma de que ya se atrofió el cristiano, paró de crecer, se volvió enano espiritualmente, se estancó. Pero si tú sigues creciendo y sigues creyendo y sigues poniendo en práctica la palabra de Dios, hermano, tú vas a poder realmente ser un verdadero hijo de Dios y te vas a sentir en comunión con tu Padre. Y eso, no hay mayor gozo, no hay mayor paz, no hay mayor tranquilidad que la de un cristiano que está bien con su Padre celestial. Amén, amén. No hay mejor sueño, no hay mejor descanso que una buena conciencia. Amén. Amén. ¿Sí o sí? Amén. ¿Cierto? Amén. Eso es algo lógico, hermano, es algo lógico. Entonces, al expresar una mentalidad de reino, estamos conociendo a ese rey. Porque el reino es la vida del rey expresada en y a través de su gente, o sea, nosotros, como ya lo dijimos. Lucas 17, 20, 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? ¿Está dónde? Entre vosotros. Está entre vosotros, entre nosotros. Es que Cristo ya vino Amén. por primera vez. Y es que Cristo ya le dio salvación a la humanidad. Lo que tiene que hacer la humanidad es recibirle y creerle. Amén. Juan 1:12, más a todos los que la recibieron les dio potestad, que significa derecho, de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a caminar con Cristo como Él anduvo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. Entre nosotros, entendimiento, cambio de mentalidad de reino. Aleluya. Entonces el reino de Dios está ¿en dónde? Está en usted y está en mí. En nosotros. El reino del Señor está en usted y está en mí. Amén. ¿O ignoráis que el Espíritu que Dios puso en vosotros nos anhela celosamente? ¿Qué hay en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Hay un Espíritu que Dios puso en nosotros. Y dice que Él lo puso y nos anhela celosamente. ¡Wow! Amén. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que no me digas que eres del reino si persigues a tu hermano, si siempre lo están mirando a través de la lupa de sus errores. Aleluya, bendito el Señor. Esta mañana yo puse un mensajito allí en Facebook, porque hoy que desperté el Señor puso ese mensaje en mi mente. No sé para quién sería, qué será, pero hoy que desperté tenía un mensaje en mi mente. Y decía: lo increíble es, palabras más, palabras menos. Lo increíble es que nos sintamos jueces de otros cuando todos tenemos o llevamos la misma vestidura de humanidad. Cuando uno se siente juez de otro o se siente mayor que otro, usted se volvió religioso. Usted no practica un reino, usted practica una religión. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios no quiere ni ha venido aquí a decirnos: vivan en la religión. No, Él dice que nos trasladó, ¿cierto? Al reino o al reinado de su amado Hijo. Nos trasladó, nos llevó allá. Eso se llama posición. Nos posicionó
a otro nivel. El que se mete en un nivel más bajo es usted y soy yo, somos nosotros. Amén. Que nos bajamos y queremos practicar y vivir una religión. Pero Dios ya nos trasladó allá. Amén. Yo tengo un concuñado que una vez dijo estas palabras. Alguien estaba por ahí andando como chueco y dijo, se bajó de la cruz. Tienes que volverte a subir allá. Porque el que quiere ir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz Y sí. diariamente, todos los días, y siga. No te bajes de la cruz. Porque nos bajamos de la cruz y nos ponemos a inventar. Nos ponemos a inventar, hermanos. Pero allá está crucificado el viejo hombre, con todos sus deleites, con todos sus placeres. Incluso con nuestro temperamento, nuestro carácter. Y a veces nos bajamos de allá. No dicen amén, pero es verdad. Amén. Para ser sensatos y para ser sinceros en esta mañana, hay veces que nos bajamos de allá. Se nos salió el viejo hombre y nos bajamos de allá. Nos ponemos a loquear por allá. ¿Sí o sí? Amén, así. Por una u otra razón, que tal vez yo desconozco en esta mañana, pero a veces nos bajamos de allá, o nos queremos bajar de allá. Pero allá nos tenemos que volver a trasladar. No nos bajemos de allá. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta mañana usted esté reflexionando, esté entendiendo siempre que la palabra de Dios nos habla, que sea un autoexamen para que nosotros podamos estar limpiándonos y diciéndole al Señor, ayúdame, reconozco, perdón, me arrepiento, etc. Y me aparto. Gloria a Dios. Entonces, ojo con este reinado, ¿sí? Este reinado de Dios tiene que impregnar todo mi ámbito, todo mi territorio, todo mi entorno, lo tiene que impregnar. Es un reinado de Dios, no es una democracia negociable, porque es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces nosotros en la vida los cristianos hemos negociado con Dios, nos gusta negociar con Dios. Cuando Dios nos dice algo, nos da una orden, un mandamiento, nosotros negociamos con Dios. Nosotros le negociamos a Dios su orden, su ordenanza, su mandamiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, porque usted me está entendiendo eso. Pero el gobierno de Dios no es una democracia, es una teocracia. Eso yo quiero que por favor no se le olvide. El gobierno de Dios no es una democracia. No es lo que yo diga, es lo que diga Él. Amén. Amén. Es que a Él le damos gloria, no a este cuerpo, no a mí mismo, no a mi intelecto, ¿sí? No a mis razones o a mi razonamiento. A Él damos gloria. Nadie dice amén. Amén. A Él damos gloria. Amén. Toda la gloria. Y Él no la comparte con nadie. Dice en Isaías. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Aleluya. Es una teocracia. Gobierno de Dios significa teocracia. Teocracia. Teos, Dios. Gracia, poder o gobierno. Y esta se ve representada en sus súbditos, en su gente, en sus hijos. Por eso las palabras de nuestro Rey no pueden ni deben ser tomadas a la ligera ni con liviandad. Sus palabras son decretos serios, honorables y honrosos y muy respetables. Las palabras de ese Rey. Amén. Amén. No confundir su reino de amor, porque también es un reino de poder y de justicia. Muchos decimos es que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor nada más. Pero también hay que entender que Dios es poder y es fuego consumidor. Es un Dios de justicia.
Amén. Es un Dios de poder. Aleluya. Diga conmigo otra vez: mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Y somos nosotros quienes representamos en ese mismo sentido ese reino. En ese mismo sentido. Reino de poder, reino de amor también, pero reino de justicia. Amén. Amén. Dios es un Dios justo. La pregunta entonces, para terminar en esta mañana, es cómo vamos a representar a ese rey. ¿Cómo vamos a representar a ese rey? Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cómo vas a representar a ese rey? Yo diría que con honor, con la honra y la dignidad que él se merece. El respeto, bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Para que podamos cambiar. Para que podamos renovar la mente, el espíritu de nuestra mente. Cambiamos entonces esa mente cómoda y religiosa por una mentalidad de reino, que honra y glorifica a Dios. Cambio de mentalidad, mentalidad de reino. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor, esta mañana.